ahí sí. Ya. Entonces vamos a empezar ahora con esta clase de ciclo celular y mitosis. A ver, avanza, no, ahí. Ya, entonces el temario para ahora, lo que vamos a ver es el primero núcleo celular. La clase pasada vimos todo lo que era el organelos y dejamos el núcleo un poco como mencionando las características nomás, pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle esas cosas. Vamos a ver cómo se organiza el material genético dentro del núcleo y las fases del ciclo celular, que a grandes rasgos son la interfase y la división celular, y dentro de la división celular tenemos la mitosis, ¿ya? Que es como el eje central de esta clase. Ya, entonces vamos a partir con el núcleo. Ya, acá tenemos el núcleo. Hoy no sé, ¿se ve la flechita? ¿O no? Creo que no. Sí, se ve. ¿Sí? Ah, ya. La podré colocar con algo más. No creo que no. Ya, bueno, no importa. Ya, entonces acá tenemos el núcleo. Y aquí hay opciones. Ah, maravilloso. Ya. Entonces, tenemos la estructura del núcleo. Este es un esquema del núcleo. Como pueden ver, es muy parecido a una célula. Es como si hubiera una célula pequeña dentro de la célula más grande, que es nuestra célula eucariota, animal o vegetal. El núcleo va a estar formado en primera de afuera hacia adentro por una envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear también se llama carioteca, ¿ya? Es una doble membrana. Es como los organelos que vimos antes, las mitocondrias, los cloroplastos, el núcleo también tiene una doble membrana, que va a tener una parte membrana nuclear o lámina nuclear externa, que es la de más afuera, y la membrana nuclear interna, que obviamente es la que está más hacia el interior. El núcleo, acá, en esta imagen de acá abajito, pueden ver que está en contacto estrecho con el retículo endoplasmático rugoso. Y como van a ser muy similares, bueno, excepto que el retículo rugoso tiene solo una membrana, pero acá ambas estructuras van a tener ribosomas en su superficie. Todos esos puntitos que ven ahí son ribosomas, que van a estar en la membrana. Y también la membrana va a tener estas estructuras que se ven acá, como unas florcitas, que se denominan poros nucleares. Estos poros nucleares son proteínas que van a atravesar la membrana del núcleo y que van a permitir el traspaso de sustancias desde el citoplasma hacia el interior del núcleo, ¿ya? Bueno, y obviamente la función de la envoltura nuclear, carioteca o membrana nuclear es separar el contenido del citoplasma con el contenido interno del núcleo, que en este caso su función principal va a ser contener el material genético. Ya. Acá vamos a tener los poros nucleares, que son todas estas estructuras que les digo que parecen como florcitas. Los poros nucleares son estructuras súper complejas, no son como las proteínas que vimos antes transmembrana de la membrana celular, sino que tienen esta forma como de un canastito, ¿ya? Como de estas cestas de básquetbol. Así son los núcleos, y están formados, o sea, los poros nucleares, y están formados por muchas proteínas. De hecho, pueden llegar a tener hasta más de 100 proteínas, solamente en el canastito. ¿Ya? Estas proteínas se denominan nucleoporinas, ¿ya? Núcleo y porinas de poro, y van a formar esta estructura. Lo importante de esta estructura es que es mucho más selectiva. Va a dejar pasar solamente ciertas cosas al interior del núcleo, o que salgan solamente ciertas cosas desde el núcleo, ¿ya? Va a permitir también la comunicación entre el citoplasma y el núcleo. Y aquí tenemos estas estructuras como estos palitos que están hacia el lado externo de la membrana nuclear, o sea, hacia el lado del citoplasma, del citosol, y que van a estar formados por filamentos. Y acá adentro, hacia el interior del núcleo, va a estar el canastito, ¿ya? Que va a estar formado por estas proteínas. Otra estructura importante del núcleo se denomina nucleoplasma, ¿ya? Que es como el citoplasma del núcleo. Es todo el contenido líquido, acuoso, que está en el interior del núcleo. Todo esto que está aquí como pintadito más clarito. Acá también todo esto amarillito que está rodeando esta parte, todo eso es nucleoplasma, ¿ya? En el nucleoplasma va a estar contenida la cromatina, que es el material genético que vamos a ver más adelante.
Y van a haber otras sustancias también como ARN, proteínas, ribosomas, algunos disueltos por ahí, ya es como todo el medio en donde van a estar las cosas del núcleo. Ya, la cuarta estructura del núcleo se denomina nucleolo. Este es como el núcleo del núcleo, ¿ya? Es una estructura densa que está acá en el centro, como ven en la flechita, ¿ya? Y que va a estar formada por muchas proteínas y ARN, ¿ya? Acá, por ejemplo, en esta imagen que está acá abajo y que está esta flechita negra apuntando, pueden ver que hay muchos ribosomas, muchos tipos de ARN que van a estar ahí formando toda esta zona densa del núcleo. Como pueden ver acá en esta otra imagen, el nucleolo es una zona que está muy compacta, tiene muchas macromoléculas, y por eso cuando uno lo mira con un microscopio electrónico, se ve una zona más oscura que el resto del núcleo, ¿ya? Y ahí uno lo puede distinguir. ¿Ya? Lo importante acá es que en el núcleo van a haber muchas macromoléculas, como ya les dije, ARN, ribosomas, que van a codificar para sintetizar ciertas proteínas, ¿ya? Que también van a estar ahí como súper especificadas qué proteínas van a ser. Todo este mecanismo de síntesis de ADN, de ARN, replicación, transcripción, todas esas cosas las vamos a ver más adelante, ¿ya? Esa es materia de electivo. Pero para que sepan que el nucleolo cumple una función importante en ese aspecto. Ya. Dentro de las estructuras más importantes del núcleo tenemos la cromatina. La cromatina es la asociación entre el ADN y las proteínas, y como ya les dije, está ubicada en el núcleo plasma. Toda como enredadera que vemos aquí, todo esto es cromatina. Pero toda la cromatina no está igual. Hay una que es heterocromatina, ¿ya? Y otra que es la eucromatina, que van a estar compactadas de manera diferente. ¿Ya? Y lo importante acá de la cromatina es que esta es la estructura que va a tener el material genético, como pueden ver, porque está formado por el ADN, y está aquí en el interior del núcleo plasma. Bueno, dentro de las funciones del núcleo, la principal es contener el material genético. También dentro de sus funciones va a estar la síntesis de ADN y de ARN y el ensamblaje de los ribosomas, ¿ya? Hay ciertos ribosomas que son específicos, que se forman en el núcleo y de ahí salen hacia la célula, ¿ya? Así como el retículo rugoso tenía ribosomas para producir proteína, el núcleo también los necesita. ¿Ya? Y otra característica del núcleo es que no siempre es uno y no siempre está al centro. Todo depende de la función que vaya a tener la célula. Por ejemplo, en la célula vegetal, acá abajo vemos que esa estructura amarilla es el núcleo y está hacia la parte superior y periférica de la célula, porque toda la parte central de la célula está ocupada por la vacuola con agua, ¿ya? Hay otras células, como estas células acá, que son la letra A, las células epiteliales de la vesícula biliar, que tienen estos núcleos como redondeados. Estas células de acá, la letra B, los monocitos, tienen este núcleo arriñonado, se dice, porque parece como un riñón, así con unas vueltitas. ¿Ya? También hay otras células como los neutrófilos que están acá, que tienen un núcleo con tres globitos, por decirlo de alguna forma, así 1, 2, 3. Se dicen también multilobulados, porque tienen varios lóbulos. Y acá, bueno, no se nota mucho, pero aquí abajito están los núcleos de las células musculares, ¿ya? Y las células musculares tienen muchos núcleos, ¿ya? Son multinucleadas. También, por ejemplo, los glóbulos rojos, para poder llevar a cabo mejor su función, se deshacen de su núcleo, ¿ya? Son células anucleadas. Entonces, hay una gran variedad de la cantidad de núcleos que va a tener una célula, la disposición del núcleo en esa célula, y todo va a depender de la función que tenga la célula, ¿ya? Y acá les dejé una imagen como un esquema así que es súper bonito y como bien resumido de las principales características del núcleo. Ya. Entonces, ahora, ya dijimos que la función principal del núcleo es contener el material genético, pero ¿cómo está el material genético en el núcleo? Ya sabemos que en las células eucariontes donde va a estar el material genético en el núcleo, porque en las procariontes no hay núcleo, solo el material genético está dispuesto en una porción del citoplasma, pero no hay un núcleo propiamente tal, no hay una membrana que lo separe. En cambio, las células eucariontes, como las plantas y los vegetales, sí. Ya, entonces, este material genético puede estar en diferentes estados, ya que los vamos a ver ahora.
Y para poder almacenar este material genético, necesitamos obviamente de unos componentes muy importantes que son las histonas, ¿ya? Los dos principales componentes para organizar y ordenar todo el material genético es el ADN, que es el propio material genético, y las histonas, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo cómo se va enrollando y compactando todo esto. Entonces, en primer lugar, el ADN. El ADN, que es la sigla de su nombre, que es ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Es un ácido nucleico. Está constituido por nucleótidos, ¿ya? Esto que está acá, este puntito, esta estructura moradita y este hexágono amarillito, estas tres cositas forman un nucleótido, ¿ya? El nucleótido está formado por un grupo fosfato, que es este puntito que está acá, una azúcar pentosa, que en el caso del ADN se llama desoxirribosa, y una base nitrogenada, que en el caso del ADN pueden ser 4 tipos de bases nitrogenadas. Puede ser la timina, la adenina, la citosina y la guanina. ¿Ya? En el caso del ADN está formado por una doble hebra. Esta que está acá, esta es una hebra. Y se une a la otra hebra, gracias a las bases nitrogenadas, que forman puentes de hidrógeno entre ellas, ¿ya? La timina, siempre con la adenina, formando 2 enlaces de puentes de hidrógeno, y la citosina, siempre con la guanina, formando 3 enlaces de puente de hidrógeno, ¿ya? Este tema del ADN y de los ácidos nucleicos, eso lo vimos en la primera clase, ¿ya? Si tienen dudas, igual me pueden decir, pero para poder repasar así como con mayor detalle su estructura, lo pueden revisar en esa clase. En el caso de las histonas van a ser proteínas, ¿ya? Aquí vemos unos ejemplos de algunas histonas, así como bien abstracto el dibujo, y acá vemos un dibujo así como más simple. Todos estos puntitos que ven aquí, de estos como azulitos, rojitos, verde y amarillo, esas son histonas, ¿ya? La función de estas histonas va a ser permitir que el ADN se enrolle alrededor de ellas, como vemos acá, para poder ir después condensando todo este ADN. Entonces, ¿cómo se va a organizar el material genético? ¿Ya? El ADN es una molécula muy, muy grande, ¿ya? Entonces, para que caiga en un núcleo tan pequeño, hay que enrollarla. Como cuando uno tiene un cable, por ejemplo, no sé, este cable de mi computador, para poder guardarlo tengo que enrollarlo. Y eso es lo que hace el ADN. Y el ADN se enrolla en estas proteínas que se llaman histonas, que están acá, ¿ya? Entonces, están las proteínas así redonditas, y alrededor de las proteínas va pasando el ADN enrollándose, como se puede ver en esta figurita, ¿ya? Acá. Entonces acá tenemos todas las histonas, que van a ser 8 histonas en total. Y estas 8 histonas van a formar una estructura que se denomina octámero, ¿ya? El octámero, formado por las histonas, va a estar enrollado, acá como pueden ver, por esta molécula rojita de ADN, ¿ya? Esta estructura de histonas, de octámero de histonas, más el ADN que se enrolla alrededor, se denomina nucleosoma, que es esto acá. Y el nucleosoma es súper importante porque es la estructura que nos va a permitir condensar el resto del ADN. Entre este nucleosoma que está acá con sus proteínas, histonas y ADN, y este otro nucleosoma que está acá, para que se puedan unir, va también a haber una hebra de ADN ahí, que se denomina DNA linker o DNA de enlace, ¿ya? Y acá vemos cómo la primera estructura compacta de ADN que se va a formar es el nucleosoma, ¿ya? Recuerden, formado por ADN y el octámero de histonas. Después, ¿qué es lo que hace el nucleosoma? El nucleosoma se sigue enrollando. Acá, como pueden ver, todos los nucleosomas se empiezan a enrollar entre ellos, y forman esta estructura que tiene forma como de flor, y esta flor se denomina solenoide, ¿ya? Sí, sé que los nombres son súper enredados, pero bueno, nada que hacerle. ¿Ya? Entonces, esta estructura llamada solenoide va a ser estabilizada por esta proteína que también es una histona, y que es la histona H1, ¿ya? Que es como la única que no
nombre de histona que se tendrían que aprender, porque todos los otros da lo mismo. Ya, pero esta histona H1, su importancia es que estabiliza el solenoide, estabiliza la estructura de ADN mientras se va compactando. Entonces acá podemos ver cómo se va formando el solenoide, todos esos nucleosomas juntitos es igual al solenoide. ¿Ya? Acá hay otro solenoide. Y así se va enrollando, acá en esta imagen del lado derecho, ADN, nucleosomas, después el solenoide, más compacto, y cuando ya el solenoide empieza a enrollarse en sí mismo, va a formar esta molécula, o esta estructura de cromatina, ¿ya? El esqueleto de cromatina. Esta cromatina se sigue enrollando como la lana cuando ustedes la enrollan, y a medida que se va enrollando cada vez más, se va poniendo cada vez más empaquetada, más apretadita, y va a formar finalmente esta estructura que está acá abajito, que ya está súper compacta, tiene todo el ADN súper guardadito, y que es el cromosoma. ¿Ya? Acá entonces, otra imagen para entender mejor. Ay, desapareció, se quedó pegado mi puntero. En el cuadradito ahí pueden ver que hay una fibra de la cromatina que se empieza a enrollar así cada vez más en sí misma, hasta que finalmente va a formar ese pedacito pequeño de cromosoma, ¿ya? Que es todo esto. Toda esta estructura es el cromosoma. Ya, acá hay un video, pero parece que no me va a dejar verlo. Así que me voy a salir un poquito de la... Ahí está. One human cell contains about 2 meters of DNA, packed into 46 chromosomes, which fit inside a nucleus only 0.00 inside a nucleus. How is this like nucleosome? First, DNA is packed into one eukaryotic. A single very long DNA molecule is packed into one eukaryotic chromosome. By progressive layers of coiling. ¿Se escucha el video? Ya, acá lo que pasa es lo que estábamos viendo, ya que el ADN se va enrollando en las histonas, perdón. A ver, me esperan un poquito. Ya. ¿Se ve el video, cierto? Ay, ahora no me aparece la flechita. Ya. Entonces, el ADN ahí, como pudieron ver, se va enrollando en este complejo de histonas, y estos complejos nucleosomas van a formar esta estructura de flor, ¿ya? Donde está la histona H1, que va a ser la encargada de estabilizar todo, ¿ya? Después esto se sigue compactando, se sigue enrollando, como pueden ver, hasta formar el solenoide, ¿ya? Que es lo que vimos delante. Y el solenoide va a seguir enrollándose y seguir enrollándose hasta formar una cadena de solenoides, como pueden ver ahí en el video. ¿Ya? Toda esa estructura larga que está en la parte de arriba, todo eso es un solenoide, ¿ya? Y ese solenoide se va a unir a una proteína que es azulita y que va a formar el esqueleto de la cromatina. Ya si aún hay tiempo. Va a formar el esqueleto de la cromatina y... ¡Oh, se quedó pegado! Ya, ahí sí. Y esa cromatina sigue enrollándose y enrollándose y enrollándose hasta que va a formarte finalmente el cromosoma que vimos delante. Bueno, ahí el video sigue con unas manualidades, pero nos vamos a saltar. Entonces, ¿por qué el material genético se organiza de esta forma? Resulta que se estima que cada molécula de ADN mide 5,1 centímetros, ¿ya? Como pueden ver aquí. Sin embargo, en la especie humana, aquí me equivoqué, son 46 cromosomas, ¿ya? No 42, ¿ya? Pero en la especie humana tenemos 46 cromosomas. Entonces, si multiplicamos esos 46 por las 5,1 aproximada de ADN que mide cada molécula, significa que el ADN que hay en una célula va a ser de aproximadamente 2 metros. Y obviamente este ADN de 2 metros, imagínense un hilo así de 2 metros,
Es demasiado grande para poder caber en una célula que su núcleo mide así como 6 nanómetros. Entonces lo que hace la célula es que lo compacta, ¿ya? Es lo mismo que el mismo ejemplo que teníamos antes, si tuvieran así como una lana desparramada en el piso, lo que hacen para poder quitar como tanto espacio que está ocupando la lana es enrollarla, 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 y así queda pequeñita, ¿ya? Entonces, para poder almacenar toda esta cantidad de ADN es que se necesita que se asocie a estas proteínas que son las histonas, ¿ya? Ahora, ¿cómo encontramos el material genético? El material genético puede estar descondensado, ¿ya? Cuando hablamos de que está descondensado, cuando está libre, así como el ADN que está acá, ¿ya? Esta hebra así larga, suelta, ahí está descondensado. Pero también puede estar condensado, aunque hay diferentes grados de condensación. Puede estar condensado formando la cromatina, que es esta que vemos acá, ¿ya? Con el solenoide, todo eso, y podemos verlo acá ya cuando está en su máximo grado de compactación, de condensación, que es el cromosoma, ¿ya? Entonces, como les dije delante, el nucleosoma es la unidad que permite compactar todo esto, y la cromatina, nosotros a la vez la podemos encontrar como heterocromatina o eucromatina. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? El estado en que va a estar la cromatina, si está condensada o descondensada. Cuando cuando la cromatina está muy condensada, muy apretadita, así muy compacta, se denomina heterocromatina. Y generalmente está ubicada hacia la parte más periférica, más hacia la membrana nuclear. Va a ser abundante en las células en reposo, en las células que no estén ocupando como su actividad metabólica, donde no se necesitan proteínas, células que están descansando, células flojas. Ahí va a estar la heterocromatina, así como que toda la cromatina va a ser heterocromatina, así muy compacta, ¿ya? Y bueno, aquí se utiliza un término que se habla de transcripcionalmente inactiva, ¿ya? La transcripción es un proceso mediante el cual el ADN va a formar ARN. Eso también lo vamos a ver más adelante. Para que este proceso pueda ocurrir, es importante que el ADN esté descondensado, como por ejemplo si ustedes quieren tejer y tienen la lana así súper apretada, el día del níspero van a poder tejer y empezar a hacer cosas si la lana está toda compacta. Lo que necesitan es empezar a desarmar la lana y que quede la hilita suelta, el hilito de lana suelto para poder tejer. Entonces eso es lo que pasa también con la célula, que la célula, cuando el ADN está muy compacto, no lo puede utilizar para poder sintetizar ARN y después sintetizar proteína y llevar a cabo todas sus funciones. Entonces, cuando está como eucromatina, que es así como una cromatina súper dispersa, ahí recién se puede utilizar para poder llevar a cabo todos los procesos de transcripción. Entonces, por eso ahí uno habla de que es transcripcionalmente activa, ¿ya? Y bueno, estos términos de transcripción, reténganlo en la mente porque va a ser un material que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ya, entonces ahora llegamos a los cromosomas. Los cromosomas es esta estructura que está formada por la cromatina y va a tener diferentes partes que van a ser fundamentales. Ya, dentro de las partes vamos a tener las cromátidas, ¿ya? Las cromátidas son estos dos bracitos que tiene el cromosoma y que los va a estar formando, ¿ya? Estas cromátidas van a estar formadas por la cromatina, que ya vimos que era la que se enrollaba el ADN en las histonas, ¿ya? Van a ser simétricos y van a tener la misma información genética, las dos. Esta parte central del cromosoma se denomina centrómero, ¿ya? Es una zona donde ya el ADN ahí está muy compacto. En el centrómero hay una porción, que es esta que está aquí, como a los lados, que se denomina cinetocoro, y esta porción va a ser importante, lo vamos a ver ahí en la mitosis, porque va a permitir que se unan los microtúbulos ahí el cromosoma para después llevar el cromosoma hacia una u otra célula que se va a formar más tarde. Y finalmente tenemos los telómeros, que son esta porción que está al final del bracito del cromosoma, que son en los extremos, y que le van a dar estabilidad a los cromosomas, ¿ya? Y impiden que se una con otros cromosomas distintos. Ya.
el cromosoma entonces va a estar formado por la cromatina, como ya vimos antes, y la cromatina que era ADN más las histonas. Aquí tenemos un cromosoma, ¿ya? O un bracito, también llamado cromatida. Acá tenemos también un cromosoma, pero en este caso está formado por 2 cromátidas, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en un ratito más. Y los cromosomas se pueden clasificar según su estructura en metacéntrico, cuando el centrómero está al medio, y por lo tanto el largo de los bracitos hacia un lado y hacia el otro lado del centrómero son iguales. Pueden ser submetacéntricos, donde un bracito va a ser un poquito más corto que el otro. Puede ser subtelocéntricos, o también llamados acrocéntricos, cuando hay un brazo que es mucho más pequeño que el otro, o visto al revés, un brazo que es mucho más grande que el otro. Y también hay cromosomas telocéntricos, que van a ser los que van a tener solamente del centrómero hacia abajo, van a tener unos bracitos, hacia un lado nomás. Ya. Los cromosomas entonces van a ser como nuestra biblioteca, donde vamos a tener guardado el ADN, ¿ya? Todos los individuos de todas las especies van a tener cromosomas en sus células. Y dependiendo de la especie es la cantidad de cromosomas. Todas las personas humanas vamos a tener la misma cantidad de cromosomas, a menos que obviamente tengan alguna enfermedad, ¿ya? Pero todas vamos a tener la misma cantidad, que en este caso, en el del ser humano, todos vamos a tener en una célula somática, que son las células de la piel, las células del pelo, células del corazón, del intestino, todas estas células que nos constituyen, vamos a tener 46 cromosomas. Acá, como pueden ver, hay animales que tienen más, como el perro que tiene 78, otros seres vivos que tienen menos, como la ballena que tiene 44, los porotos tienen 22, etc. Es muy variado. Acá también le puse una tabla, pero en realidad es como para que sepan que existe mucha variación en cuanto a la cantidad de cromosomas. Y este número de cuántos cromosomas tiene una célula, una célula somática, se denomina dotación cromosómica, ¿ya? Y eso va a ser lo que va a identificar a una especie. Ya. Bueno, queda un minuto parece, así que voy a cortar ahora para poder seguir después con la otra parte y no interrumpirnos, porque esta parte es importante, ¿ya? Así que les mando el link al tiro.